Ya chicos, buenas tardes. Gracias por haberse unido a este primer repaso de la mentoría del curso de Fundamentos Químicos 1. Mi nombre es Alexandra Saavedra, yo formo parte del equipo de éxito estudiantil. Hoy repasaremos la semana 3 y 4 para las evaluaciones parciales, en donde se van a evaluar la unidad 1 y 2. Es importante que ustedes tengan sus micros apagados. Cualquier duda o pregunta, por favor, me gustaría que levanten la mano en el Zoom y puedan activar su micro o formularla en el chat, no hay ningún problema. Asimismo, se les pide participar activamente, ya sea con preguntas, consultándole a su mentor, quien de la manera más amable les va a estar respondiendo a todas las consultas o dudas que ustedes tengan, ¿sí? Le damos pase a su compañero Rafael Mora, quien es el encargado el día de hoy de darles el reforzamiento. Rafael, ya puedes dar inicio. Gracias, ante todo, a los organizadores de estas mentorías y también quería agradecer a los que están acá presentes, estimados estudiantes. De repente quieren un poquito reforzar, profundizar o recordar algunas de las clases. En este caso tengo la suerte de compartir los materiales del profesor Vilca, que han sido, pues, digamos, la base, al menos de esta presentación. Y vamos a iniciar presentando lo que es la tabla periódica. ¿Y qué es esto, no? Seguramente también tu profesor te está pidiendo que siempre procures ir con tu tabla periódica, porque siempre te va a ayudar esta herramienta. Esta herramienta te va a ayudar a ubicar los elementos, a comprender la naturaleza de los elementos químicos. Pues es importante que la tengas siempre presente. En algún momento te lo van a estar pidiendo y también es bueno que la vayan estudiando. O sea, digamos, algo realmente muy importante mencionar es que la tabla la tienes que aprender sí o sí. La tabla es algo que definitivamente, ¿no? Definitivamente te va a acompañar a lo largo, sobre todo, a lo largo de la carrera, sobre todo si eres parte de, digamos, ciencias de la salud, por ejemplo. Entonces ahí tienes la tabla. Fíjate que los elementos químicos se pueden organizar siguiendo los parámetros que indica la tabla que ahí ves presente. Y en base a esta ordenación se establecen propiedades, se establecen, digamos, algunas relaciones importantes. Por ejemplo, te voy adelantando uno que es se llama eh, es una capacidad, ¿no? de enlazar, que es la electronegatividad, por ejemplo, ¿no? La capacidad de enlazar, muy importante para entender lo que son los enlaces químicos. Entonces, la tabla, pues, tiene una naturaleza bastante didáctica, en realidad. Es muy importante que la aprendan. Por ejemplo, eh, alguna mnemotecnia de repente les puede ayudar, ¿no? Alguna mnemotecnia que sea, pues, de repente aleccionadora, que al menos les permita tener, digamos, a la mano estos elementos. Por ejemplo, una vez un profesor me preguntó así, ¿no? De la nada, era un profesor muy sorpresivo porque realmente te preguntaba cualquier cosa en cualquier momento y bueno, uno tiene que estar ahí, ¿no? Atento siempre a la clase. Dígame de memoria los primeros 20 elementos químicos. Los primeros 20 elementos químicos. Y realmente es complicado, ¿no? Alguien de acá, por ejemplo, de repente alguno se lo sabe, ¿no?
De repente alguno de ustedes se lo sabe y de repente, por supuesto que lo domina. Yo tengo por acá, de repente ustedes pueden apreciar alguna mnemotecnia que le puedo compartir. Vamos a abrir ahí está, este programita, para que podamos ver una mnemotecnia, ¿ya? Tú sabes que son mnemotecnias, ¿no? Que son ayuda a memoria, ayuda a memoria. Bueno, al menos hasta el 20 pues, ¿no? Si bien hay muchos más elementos químicos que aprender, pero hasta el 20 pues podemos darnos por servidos, ¿no? Siempre comenzar por el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno. Y acá colocas lo siguiente, ¿no? Tienes que aprenderte esta mnemotecnia, ¿sí? Y perfeccionarla, ¿no? Linaca Rubio casado con francés. Linaca Rubio casado con francés. ¿Ya? Ahí ya estás arrancando con una mensaje litio. Sí, sí la captan. Hidrógeno, a ver, ¿qué será lo de abajo? Litio, ¿verdad? litio, ¿Qué más? sodio, ¿Qué más? potasio, ¿Qué más? vidrio, rubidio, ¿Qué más? cesio celcio Y y Francia. Fran. Linaca Fran. Rubio casado con francés, ¿ya? Ahora el siguiente. El siguiente. Ingrid Sosa, están haciendo rayita. Ya, no, no hagas rayitas, Ingrid. Mira, el siguiente es así, ¿ya? Tienes que comenzar desde la segunda, ¿ya? En este caso, se llama esta ubicación, recibe el nombre de segundo periodo. En el segundo periodo. Acá, vamos a colocar, mira, ¿qué sería? Beto el Magnífico cayó al señor Vara. ¿Ya? ¿Te lo aprendes? Beto el Magnífico cayó al señor Vara. ¿Cómo sería esto? Beto el Magnífico cayó al señor Vara. Vara. A ver, ¿qué elementos son estos? Berilio, magnesio, berilio, calcio, magnesio, Yuco, Este, yo, estroncio, stroncio, bario y y radio. lo ves, radio. y lo ves. Muy bien, muy bien. Ahora miren, en lo que es, en este caso, la continuación, la continuación, acá tienes que entender que hay 3 4 5 6 7 8 9 10. ¿Sí? A ver si no me equivoco, 2 4 6 8 sí, acá hay 10 espacios, acá en el calcio, calcio, hasta acá, por acá, por acá, por acá, más o menos. Ya, acá hay 10 espacios, o sea, 10 elementitos. 10 elementitos que ya, pues, realmente la mnemotecnia ahí sí no la he podido hacer. Si ustedes la hacen, sería un logro didáctico, ¿no? Para la enseñanza de este curso. Bueno, pero al menos, yo te prometí al menos hasta el elemento 20, ¿ya? Te prometí hasta el elemento 20. Ya, vamos a continuar entonces. Continuando en este caso con lo que es el segundo periodo, no hay nada, no hay nada, hasta los 10 espacios que te comento, los 10 espacios, acá. Acá, eh, para que te lo recuerdes, los que vienen, hasta el flúor. Simplemente es Besenov, Besenov. No hay mucha complicación ahí, ¿no? Tienes que acordarte. B, C, NOF. Ahí está. ¿Qué será esto? A ver. berilio, Boro, No, no, es el Boro, boro, es el boro. carbono, boro, Acá, carbono, acá, carbono, nitrógeno, nitrógeno, Carbono, oxígeno, oxígeno, flúor, y el flúor, fósforo, flúor. flúor. Y el flúor, muy flúor, bien. flúor. Ya, muy bien, muy bien. Ahorita te enseño las demás mnemotecnias. Hay una mnemotecnia que es la de los gases nobles, ¿no? Tú sabes que dependiendo de la hora, la mnemotecnia puede volverse muy, muy hot. Y si digo cosas muy inapropiadas, a lo mejor ya no me invitan a la mentoría, ¿ya?
Así que te voy a decir algo suavecito nomás. Suavecito, para que no se asusten los niños, los jovencitos, ¿ya? Em, más o menos es así, ¿ya? Más o menos es así. Bueno, estas mnemotecnias vienen de épocas diferentes, ¿ya? De una época donde llamar a la gente así era muy, muy común, ¿no? Si tú eres alto, pues te decían el alto. Si tú eres bajo, te decían el bajo. En este caso tienes que imaginarte a alguien que es un moreno, ¿ya? Vamos a denominarlo acá, con todo el respeto del mundo, ¿ya? Y tomando en cuenta la manera antigua de hablar, el negro Arturo, ¿ya? El negro Arturo corre con Zenón al rincón. El negro Arturo, vamos a escribir, pero acá engañosamente, el helio va acá, mira, el negro Arturo, corre con Zenón al rincón. Y creo que por acá hay otro elemento ya, realmente no me acuerdo. Ya. Bien, a ver, ¿identifican estos gases nobles? ¿Identifican? Neón, argón, Argón, kriptón, criptón, Xenón xenón, y radón. radón. Claro, y radón, ¿no? Y el y radón. radón, claro. Tú sabes que los gases nobles, por ahí vamos a ver en alguna diapositiva, son gases así, digamos, que son muy estables, ¿no? O sea, no quieren saber nada con nadie, ¿no? Por eso la palabra noble, seguramente ya te han dicho, ¿no? Son así como que autosuficientes. Ya bueno. Ahora sí, por acá, ¿ya? Continuamos. Este es el grupo de los boroides. Vienen los carbonoides, los nitrogenoides. Acá me parece que, bueno, aquí está el oxígeno. El oxígeno. Tiene otro nombre, ¿no? Anfígenos, tal vez creo que me acuerdo, anfígenos. Y el de acá creo que le denominan, pues, halógenos, si no me equivoco, ¿ya? Halógeno, ¿ya? Tienes acá. Entonces vamos a primero aprender el que está acá, el que está acá. Eh, no sé si tú sabes, antiguamente había un jugador de fútbol. Ya no está ahí, ¿no? Se llamaba Balán González. Bueno, esta mnemotecnia me la aprendo de esa época, ¿no? Balán González intentó a Thalía. Bueno, ¿qué intentó? No lo sé, supongo que conquistarla, ¿no? Entonces, escribimos Balán, González, intentó a Thalía. A ver, ¿qué elementos son? Boro, ¿qué más? No, Aluminio, ¿Qué más, qué más? calio Galio, ¿qué más? galio, ¿Qué más? y Indio, ¿qué más? indio, no, Telurio. Y el terio, talio. Y el talio. sí. Balán González intentó a Thalía. ¿Eh? Siguiente. Siguiente también es un poquito así forzoso, pero a mí me ayuda, al menos, ¿no? Casi genio San Pablo. Casi genio San Pablo. Colocas acá, sí, el G, casi genio, San Pablo. A ver, ¿qué elementos son? ¿Qué elementos son? Carbono, Silicio, 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 ¿qué más? germanio, Germanio, ¿qué más? germanio, Estaño, Eh, Este es el estaño. estaño, estaño, Aquí era el estroncio, ¿te acuerdas? El estroncio está por acá. Este es el estaño. Bien. Luego, abajito, ¿este qué será? plomo, El plomo, plomo. 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 Y por acá viene otro que la verdad que no me acuerdo. Pero con que te diga esto, ya pues al menos tenemos algo. ¿Ya? Sigamos. ¿se acuerdan? Ahora, el nitrógeno. El nitrógeno. ¿Se acuerdan, profesor? Imagínate esto, ¿ya? Te preguntan si sales los fines de semana. Y como tú eres un estudioso, ¿qué dices? No puedo hasta sábado. No puedo hasta sábado. ¿Cómo sería? No puedo hasta sábado. Y aquí le colocas el vi, ¿no? El vi. Y a ver, dime, acá, ¿qué crees? Este es el nitrógeno abajo. nitrógeno, Fósforo, Fósforo, ¿qué más? Es venenoso. arsénico, El arsénico es venenoso. creo. Este de acá. Artinomio, demonio, Es
Tiene nombre de demonio, ¿no? Antimonio. Abajito, abajito. Bismuto. Bismuto, tiene nombre de Bismuto. medicamento, ¿no? Bismuto, bismutol, ahí está. Sigamos, sigamos. Luego, aquí también un poquito forzosa la mnemotecnia. Osucetepo. Osucetepo, ¿no? Osu, ce, te, ahí está. Osucetepo. A ver, oxígeno, ¿qué más viene? Azufre, Azufre. ¿Qué más? selenio, Selenio. ¿Qué más? ¿Qué más? telurio. Telurio, acá. Este era El Marie Curie, ¿te acuerdas? Polonio, radio y polonio. Marie Curie descubrió radio y polonio. Muy bien. Y finalmente, el ultimito, la última mnemotecnia que te pasaré. Acá sería la siguiente, ¿ya? Es flor de colibrí. Flor de colibrí. Acá pones el CL, BR, y bueno, acá le completas con el AT, ya que también sería tu agregado. Flor de colibrí. ¿Cómo se llama este? El flúor, el de abajo. cloro, Cloro, abajo, Bromo. Bromo. abajo. yodo, Y finalmente, astato, astato. ¿Ya? Ahora bien, yo escribí esto en mi cuaderno cuando me preguntaron, dígale de memoria los 20 primeros elementos químicos. Luego, ¿qué procedo? A ponerle los numeritos. El hidrógeno es el 1. ¿Quién es el 2? El número atómico. helio, El helio. ¿Quién más sigue? ¿Quién sigue? litio, Luego, berilio, luego, boro, luego, carbono, luego, Nitrógeno. luego, Oxígeno. luego, Flúor. luego, Neón. luego, Sodio. luego, Magnesio. luego, Aluminio. luego, Licio. luego, Fósforo. luego, Azufre. luego. Cloro. Cloro. Argón. Cloro, Argón. este es cloro. 17. Sí, luego argón. Luego argón y faltan un parcito más. Potasio. Y Calcio. calcio. Ahora, si tú eres una persona con cierta inteligencia, te das cuenta que si acá hay 10 espacios, ¿aquí qué número viene? Si acá hay 10 30. espacios. No. Acá, 31, el galio, Uno. exacto. El galio sería el 31, y así puedes 31. continuar. ¿Eh? Puedes continuar. Yo me quedé hasta el 20 porque mi profe me pedía 20, ¿no? Ya te hablo de un profe de Química Orgánica 2, ¿no? Que ya seguramente vas a ver más adelante. Pero ya, al menos te damos alguna idea. Tú sabes, una ayudita, un ayudín nunca está de más, ¿ya? Si quieres, tómale foto, no lo sé, porque ahorita lo voy a sacar, ¿ya? Captura de pantalla, con lo que quieras, ¿ya? Entonces, digamos, esta va a ser la parte más, digamos, dinámica de la sesión, ¿ya? Ahora sí vamos a revisar las diapositivas. Vamos a revisar las diapositivas. Listo, descartar. Aunque se mantenga por si acaso. Bien, acá está. Entonces, mira, hemos conocido pues la tabla periódica de elementos químicos, pero tiene una historia esto. Una historia, o sea, no siempre la tabla estuvo así. Berzelius, por ejemplo, los clasificó de otra forma. Electronegativos y electropositivos. Aquí ya un poco vas a conocer la diferencia entre aniones y cationes, ¿verdad? Aniones y cationes también te va a ayudar a entender esto. Dobereiner los clasifica en triadas, en grupos de 3. Por ejemplo, las triadas de Dobereiner se le conoce a esto. Las triadas de Dobereiner. Bien. Esto es más y todo historia. Historia nunca está de más. Es raro que pregunten esto. Es bastante extraño. Pero, de todas formas, saber que en 1829 Dobereiner propuso esto, las triadas de Dobereiner, bueno, un poco de cultura, siempre es bueno tenerlo a la mano. Las octavas de Newlands, ¿no? Entonces, pasamos del 29, fíjate, al 63. O sea, esto sigue, ¿qué cosa?
una investigación constante. Por eso los científicos lo que hacen es eso, ¿no? Constantemente investigan algo, lo van desarrollando. Se muere un científico, llega viejo, su discípulo lo hereda, lo continúa. Y así es la ciencia, pues es un trabajo colectivo. Las octavas de Newlands, él se dio cuenta de que había una repetición, ¿no? Cada 8 elementos había una repetición, entonces lo ordenó de esa manera, pero claro, el gran problema, por ejemplo, con las triadas de Dobereiner, con las octavas de Newlands, es que siempre van a haber contraejemplos, siempre van a haber cositas que no encajan. Incluso en la tabla que tú conoces actualmente, que es esta, hay 2 cositas que no encajan, que son los lactánidos y los actínidos. O sea, en realidad esta tablita, acá en esta parte que estoy señalando, no sé si se ve, ajá, sí se ve, acá esta partecita, debería estar más larga, debería ser más larga esta parte, solamente que por cuestiones didácticas se lo separa y se pone abajo y tú lo conoces como lantánidos y actínidos. O sea, incluso esta tablita tiene sus excepciones, pero es la que mejor se ha desarrollado según la discusión científica. Aquí aparecen, ¿no? Estos personajes clave para entender la química, a Dmitri, Ivanovich Mendeleev y Meyer. Ellos publican pues esta clasificación de elementos y lo que ellos consideran es el incremento de la masa atómica, Cuando tú recuerdas acá, qué bueno que no lo borré, aquí yo te puse, ¿qué cosa? El número atómico, ese numerito que te mencioné, es el número atómico, no confundir con el peso atómico, ¿no? Un tip, por lo general el peso atómico es el doble, por lo general, pero no siempre es así. Siempre, ¿ya? Pero un poquito ya puedes darte cuenta quiénes cumplen y quiénes no cumplen con esa propiedad. Continuando entonces, pero ellos se concentran en la masa atómica, ellos creen que por ahí, como tú sabes, la masa atómica está compuesta pues de protones y neutrones. ¿Eh? Eso es. Y Mendeleev presenta, ¿no? Una tablita muy cercana a la que en realidad hoy día tenemos. Él hablaba de propiedades de elementos químicos que varían de acuerdo a la masa atómica de manera periódica. Y cuando llamamos periodos, en este caso, nos estamos refiriendo a lo que llamaremos en este caso estas celdas, pero en este caso horizontal, ¿ya? Esos son los periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y cuando tú ves en vertical, ¿cómo se van a llamar? Los grupos, ¿sí? Ya esto seguramente lo has visto. Entonces, aquí está la discusión. Como te decía, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno se coloca en el primer grupo, si te das cuenta, a la cabeza, pero no comparte ninguna propiedad, ¿sí? Es un detalle que tienes que saber, ¿no? O sea, el hidrógeno está ahí por adorno, por una comodidad, pero realmente creo que la primera se llama metales alcalinos, si no me equivoco. Ya, el hidrógeno no tiene ninguna propiedad así. Es el único que no se parece. Los que sí se parecen son litio, sodio, potasio. De hecho, cuando tú hagas tus experimentos en el laboratorio, y seguramente te lo han dicho ya, por ejemplo, si no hay sodio, ¿qué puedes utilizar? Litio. Si no hay litio ni sodio, ¿qué puedes usar? Potasio. ¿Por qué? Porque al estar en el mismo grupo comparten propiedades. ¿Entiendes? Por eso es importante conocer la tabla. Claro, es importante esa cuestión, ¿no? Que si no, por ejemplo, en los halógenos también, ¿no? En los halógenos vas a darte cuenta que lo que menos hay es flúor, ¿ah? Porque es muy caro, aparte que no es fácil de conseguir. Sin embargo, podemos hablar del cloro, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay cloro, puedes irte al bromo, por ejemplo. Y si no hay bromo, puedes irte al yodo, y así, ¿no? Puedes intercambiar. Claro, esto siempre depende mucho de la naturaleza del experimento,
pero te voy comentando que es así, ¿no? Conociendo las propiedades de estos grupos, te das cuenta que los elementos son intercambiables, aunque hay que decir con algunas restricciones. Bueno, la tabla periódica actual en 1913, fíjate, o sea, casi 100 años después, si te das cuenta, ¿sí? Esto comenzó en el 29, 1829, luego del 29 al 63 al 69, y finalmente el 13, ya 90 años después, ¿no? Todo lo que tiene que esperar la ciencia, ¿no? Moseley, en base a experimentos con rayos X, determinó los números atómicos, y ahí surge una nueva organización. Las propiedades químicas dependen de, ¿qué cosa? Los números atómicos. Las propiedades químicas dependen de los números, o sea, ahora sí, ¿no? La tablita que sí te presenté, los números atómicos serían ahí los que determinan. Incluso la masa atómica depende del número atómico. ¿Bien? Claro, y ese señor es el que ya lo manifiesta. Bueno, ¿por qué es importante la tabla periódica? Porque la idea es esta, ¿no? De que cualquier elemento del universo se encuentra ahí, cualquiera. Y esto es muy interesante, ¿no? O sea, incluso en un agujero negro, ¿no? Tú sabes cuál es un metal que hay mucho en el espacio, pero no en la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, llegan los meteoritos. ¿Sabes cuál es ese metal que llega a los meteoritos? Ese metal que llega a los meteoritos y que cuando cae a la Tierra se nota su caída porque deja esa mancha, ese metal. Se llama el iridio. Iridio. El iridio abunda en el espacio, abunda, pero escasea en la Tierra. Es por eso que cuando caen los meteoritos, lo primero que revisan son trazas de iridio. Bueno, entonces cualquier elemento del universo, si tú me quieres señalar un agujero negro, a ver, ahí también van a haber elementos químicos y están en la tabla con toda seguridad, ¿no? Los últimos elementos de la tablita, que son justamente los que me cuesta memorizar, si te das cuenta, que están más o menos por acá, son elementos que aún están en desarrollo, o sea, si bien aquí dice 7, ¿no? Aquí dice 7, ¿no? Pero ahí no acaba. Puede continuar esto. De hecho, continúa, pero ya son elementos artificiales. Son inestables por eso. No se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, el organezón que está acá en este extremo, no se encuentra en la naturaleza. O sea, es invento puro, puro de laboratorio. Son inestables, aparecen por segundos. ¿Sí? Aún así son logros de la ciencia. O sea, el hecho de sintetizarlos ya son logros de la ciencia. De hecho, la búsqueda de, si tú has visto la película, te recomiendo que veas la película si te apasiona la química, Oppenheimer, ¿no? Mira la película Oppenheimer y te vas a dar cuenta de un detallito, ¿no? Que se pensaba buscar un elemento químico nuevo, ¿no? Justamente sin querer, lo que se descubre es este proceso que da lugar a la continua explosión de una bomba nuclear, ¿sí? Es la fisión. O sea, buscando un nuevo elemento, ¿cómo hacen esto? Chocando átomos. Entonces chocan átomos y ahí querían buscar un nuevo elemento para que se mezclen, ¿no? Cualquier cosa, pero en vez de eso comenzaron a dividirse en elementos que al chocar nuevamente entre sí, nuevamente se dividían en más elementos y eso dio lugar, ¿no? Al concepto de fisión nuclear, que es lo que caracteriza a la bomba atómica. Como te decía, esto lo mencionan de manera muy sutil en la película de Oppenheimer, ¿no? Que te recomiendo que la veas, o en todo caso por ahí, ¿no? Debería estar siempre entre tus películas favoritas, ¿no? Procura mirar películas de ciencia, ¿ya? Eso te va a ayudar un poco eh, a darle ganas, pues, al asunto, porque sí, la ciencia es un poquito, ¿no? Exigente, pero es muy valiosa, ¿ya? Entonces la química pues ha ordenado los elementos y esta herramienta, esta tabla periódica es una herramienta de gran valor, ¿sí? Siempre que estés aburrido ahí en el comedor, saca tu tabla periódica, ¿no?
Léela, busca, ¿sabes? A mí lo que cuesta memorizarme son el número de valencia, ¿no? Intenta aprenderte las valencias, ¿no? Te va a ayudar, no, no es por gusto, de verdad te va a ayudar en alguna pregunta, ¿sí? Y algunas cuestiones más adelante, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las propiedades del carbono, te va a ayudar cuando lleves química orgánica. Las propiedades del carbono, su tetravalencia, por ejemplo, es muy importante que ya lo vayas viendo. Entonces, aquí se van, ¿ves? Aquí se ve ya la tablita un poquito más despejada. Aquí se ve, ¿no? Los periodos son filas horizontales, como te decía, ¿no? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto, hasta séptimo, ¿sí? Entonces, estos periodos, pues, indican la cantidad de niveles de energía que hay. La cantidad de niveles de energía que hay, ¿correcto? Por ejemplo, aquí dicen un número atómico igual a 6. Un número atómico igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se refiere probablemente al carbono. Al carbono. Su configuración sería la que ves acá, ¿no? 1, S1, S2, P2. ¿Sí? Entonces se ubica ¿dónde? En la segunda fila. En la segunda fila. Aquí está, el carbono está en la segunda fila. Bien. Tú sabes, ¿no? Que también acá hay un orden. A ver si por acá lo puedo escribir con resaltar, subrayar, tachar. Creo que es complicado escribir por acá. En todo caso, voy a intentar. Así se puede escribir algo. Ya. Entonces, mira, siempre, ¿no? Siempre esto acá, ¿no? Termina, como tú debes saber, ¿no? Acá, ¿no? Termina en S1, por ejemplo, ¿no? Uy, no se escribe ya. En S1. Acá termina, ¿no? En S2, ¿verdad? La configuración electrónica, ¿no? Acá termina en P1, acá va a terminar en P2, acá en P3, y así. Por eso es que el carbono que ves acá, ese carbonito, termina en P2, como está acá la numeración. Bien, sigamos. Existen pues grupos o familias de los elementos. Hay estos grupitos que te dije, ¿no? Por ejemplo, los metales alcalinos. Aquí está, metales alcalinos. Ahí está. Es el primer grupo. ¿Cuántos son? Hay 18 columnas. 18 columnas. Por ejemplo, acá, ¿no? Este se llama el 1A, el 2A. Todo esto te lo salteas. ¿Te acuerdas que acá te dije que acá hay 10 espacios, ¿no? Bien. Luego acá el 3, el 4, el 5, el 6, y así, ¿no? El 7 y hasta el 8 que son de los gases nobles. Gases nobles, ¿cierto? Bueno, es el grupo A, pero también está el grupo B. El grupo B que está por acá, que está por ahí. Bien. Entonces, aquí tienes ya un orden, ya estamos descubriendo el A y el B que están dentro de esta consideración. Ahí, recuerda, hasta el 8A, hasta el 8A. Y también hay hasta el 8B, 8B. Pero el 8 se repite 3 veces, mira, ¿no? Uno por uno. Aquí te das cuenta, ¿no? Sí, porque no te puedes hacer lo otro. Tienes mucho Muy bien. peligro. Acá tenemos, a ver, también, Por el pelo. en este caso se ordena, como te decía, el último electrón, cómo es la configuración electrónica. En el grupo de los alcalinos, metales alcalinos, termina en S1, como te decía, ¿no? Termina en S1. Ah, ya, este está mejor. Termina en S1. Luego, el siguiente termina en S2, y así, ¿no? Acá está el P, ya te diste cuenta. Acá está el D, en esta parte de los B. Y abajito de lo que serían actínidos y lantánidos, el F. O sea, su último electrón ocupa esa posición. Esa es, digamos, la mención que hay que recordar. También, ¿no? También existen 3 tipos de elementos: metales, los no metales
y los metaloides. Y los metaloides. Los metaloides, la idea es que pues representan un medio, representan un intermedio entre estos dos, entre estos extremos. Los metales conducen el calor, la electricidad, ¿sí? Tienen propiedades de maleabilidad, ductibilidad. Los no metales no son buenos conductores, tampoco son maleables ni dúctiles, por ejemplo. Y acá es donde te van a pedir también que te aprendas estas cuestiones, ¿no? Las propiedades periódicas. ¿Cómo aumenta el radio? ¿Cómo aumenta el radio? El radio, ¿a qué se refiere el radio atómico? Bueno, la medida del tamaño del átomo. Y aumenta de izquierda a derecha. De izquierda a derecha es decreciente, y de arriba hacia abajo es creciente. Bien, de tal forma que para invertir esto, ¿no? Para que esto es decreciente, entonces de esta forma será creciente, ¿no? Creciente, ¿sí? Entonces ahí tienes ya, digamos, el radio atómico, este detalle que también debes conocer. La energía de ionización, ¿para qué sirve esto? Pues para remover un electrón, para remover un electrón. Tú sabes que los átomos tienen electrones en sus últimos orbitales, que son electrones que muchas veces se usa para enlazar, por ejemplo, o también hay algunos elementos que se dejan quitar, ¿no? Se dejan quitar electrones, ¿no? Por ejemplo, te menciono, a ver, el litio, ¿no? Tú sabes que el litio, em, ¿qué sucede con el litio? El litio, como tú sabes, tiene una particularidad. ¿Qué cosa? Que debe llegar a ser como un gas noble. La idea es esa, ¿no? Todos quieren ser como un gas noble. Esa es, digamos, la meta, vamos a ponerlo así como el modelo. Pero tú sabes que al litio, si él quiere ser como un gas noble, tendría que estar, pues, en este caso, ganando varios electrones, ¿no? Ganando varios electrones. Y esto es muy complicado. ¿Qué es más fácil para el litio? Perder, ¿no? Por ejemplo. Y cuando pierde, inmediatamente le va a surgir, pues, la posibilidad de que pueda ser como el helio, de que es el gas noble más cercano, ¿sí? Por eso la energía de ionización tiene que ver con eso, con que qué tan, digamos, fácil es para un átomo ganar o perder, ganar o perder. Bueno, te comento, en este caso en el flúor que está cerca a un gas noble, lo que le conviene es ganar un electrón para convertirse en el neón. Más o menos esa es la forma de pensar. La estabilidad se logra así, ¿sí? En cambio, obviamente, al litio no le conviene ganar pues, tantos electrones, como 7 creo que les toca ganar. Prefiere perder uno, ¿ya? Más o menos, esa es la cuestión detrás del concepto de energía de ionización. Tienes también la afinidad electrónica, que es la energía que se libera cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion. ¿Cómo se llama el ion negativo? Se llama anión, ¿verdad? Anión, el anión. Muy bien. Continuando. Luego tenemos la electronegatividad. Este es muy importante. Esta propiedad es muy importante. Ya te vas a dar cuenta cuando llegues a química orgánica. Y complicada es esta propiedad porque explica muchos enlaces, ¿sí? ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Nunca te olvides. ¿Alguien por acá sabe por cultura general? El elemento más electronegativo es el... Flúor. Muy bien, por cultura general. Eso te va a servir. Y como el flúor está en esta esquina, ¿cómo aumenta la electronegatividad? Más o menos aumenta en esta diagonal. ¿Entiendes? Aumenten, o sea, para arriba y hacia la derecha. ¿Ya? Es una forma de entender cómo aumenta la electronegatividad. Como te digo, es la intensidad con la que un átomo atrae electrones. ¿Entiendes? O sea, es para los enlaces.
el carácter metálico se debe a la capacidad de perder electrones en el último nivel. En este caso, perder electrones se entiende como oxidarse. Oxidarse. Cuando un elemento se oxida, produce la reducción del elemento sustancia con que reacciona. Claro. Entonces, el agente, aquí va a haber cuando más adelante, ¿no? Llegues a otros capítulos, ¿no? Te vas a dar cuenta que hay lo que se llama, ¿no? La oxidación, ¿verdad? La oxidación y la eh, reducción, ¿bien? La oxidación y la reducción. Y justamente vas a un poco descubrir que el elemento que se oxida, el elemento que se oxida, el que se oxida se va a llamar agente reductor, ¿no? Y el que se reduce se va a llamar agente oxidante, ¿sí? Esto parece un poquito complicado y enrevesado, no te preocupes, llegado el momento, seguramente se te explicará con más calma y precisión. Aquí la tabla periódica, las tendencias de las energías, aquí está como el resumen, ¿no? Como el resumen, ¿sí? El radio atómico crece de esta manera, ¿no? En esta diagonal, ¿verdad? Y tanto la afinidad como la energía de ionización, digamos, en la diagonal opuesta. Muy bien. Entonces, ya hemos pasado un capítulo de lo que es tu tabla periódica, tabla periódica. Entonces, vamos a pasar a otro, que es el de los enlaces. Aquí también bastante consideración hay que tener, sobre todo, como te decía, esto es fundamental. ¿Sabes para qué, no? Para lo que luego vendrá, que son reacciones químicas. Reacciones químicas. Y también otro capítulo por ahí, que seguramente lo vas a ver, que es nomenclatura. Nomenclatura. Que son, si los captas en el momento adecuado, que es, pues obviamente, asistiendo a clase temprano, tomando apuntes. Una cosa que a lo mejor como eh, estudiante te puedo recomendar, no sé si es adecuado que te haga recomendaciones, pero yo creo que sí, ¿no? Hagan esquemas, hagan esquemas, esquemas resumen de las clases, porque leyendo y subrayando esto, no es muy probable que se te quede, ¿no? Tienes que hacer esquemitas a modo de resumen, pero con tu mano mejor, ¿ya? Más que con la máquina, porque así se te queda más. Al menos eh, es una técnica que te comparto, ¿ya? Si tú haces esquemas, es más probable que las cosas se te queden, ¿ya? Como la tabla que te mostré al comienzo, por ejemplo, ¿no? Que es parte de un esfuerzo por memorizar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del tema, ¿no? Del enlace, que explica por qué las cosas mantienen esa unión, por qué los elementos químicos, por ejemplo, el agua, ¿qué es el agua? H2O, y te digo de frente, no es un enlace covalente polar, ¿sí? El agua es eso, enlace covalente polar, ¿sí? Y precisamente em, se explica lo siguiente, ¿no? El agua no se mezcla con el aceite, por ejemplo, ¿no? Con el aceite, porque el aceite obviamente es em, apolar, apolar, ¿sí? Entonces, como va a decir una ley química por ahí vas a ver más adelante, ¿no? Aunque yo por ahí lo he visto en otros textos, ¿no? Textos así más antiguos, así de Platón, ¿no? Lo semejante atrae a lo semejante, ¿ya? Pero sí, también aquí se menciona eso, ¿no? Entonces, ¿por qué el agua no se mezcla con el aceite? Porque mientras que el agua es polar, el aceite es no polar. Entonces, más o menos es una explicación. ¿Esto para cuándo te va a servir? Tú te preguntarás, en el tema de prácticas de química, ¿no? No sé si te has divertido todavía en el laboratorio, ¿no? ¿No? Con el tubo de ensayo, ¿verdad?
con las cositas, así, con los elementos, ¿no? Claro, es muy divertido, pero lo interesante es explicar por qué ocurren los cambios, ¿no? ¿Por qué las cosas no se mezclan? ¿Por qué salen precipitados? ¿Por qué cambia de color? Y mucho de eso tiene que ver con el enlace químico. Un enlace, pues, es una unión entre dos átomos. Esa es la cuestión. Existe un enlace químico cuando dos cosas se asocian. Se asocian, ¿sí? Eh, a ver, mi elemento químico es el, como te decía, ¿no? El H2O, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Que vamos a plantear, ¿no? Que el hidrógeno, ¿a quién se quiere parecer? Pues al helio, ¿sí? Entonces, eh, ocurre pues que para hacerlo tiene que compartir, ¿sí? Tiene que compartir con el oxígeno, con el oxígeno, con el oxígeno. Por eso, aquí, como te decía, el oxígeno, vamos a ver, tiene 6 electrones. Tiene 6 electrones. Em, entonces, ¿qué le falta? Le faltan 2. Pensemos más que todo en eso. Le faltan 2 para conseguir estabilidad. Le faltan 2. Ya consiguió uno, que es con un hidrógeno. Ahora le falta el otro, por eso va a agarrar a otro hidrógeno. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el oxígeno necesita llegar, vamos a verlo, seguramente ya lo conoces, a 8, ¿no? Que es la estructura de Lewis o de Lewis. Y necesita llegar a 8. El número acá, el número clave es 8, pero solamente tiene 6. Entonces, ¿qué hace? Agarra uno del hidrógeno y agarra otro del hidrógeno. Es por eso que el hidrógeno que quiere ser como el helio lo consigue, se satisface. Igualmente el otro hidrógeno se satisface. Todos ganan, pues. Todos ganan, ¿no? Entonces, este es mi ejemplo favorito, lo que vendría a ser el H2O del agua. Es un enlace muy interesante. Otro enlace es en el cloruro de sodio, ¿no? Creo que esto lo pueden explicar con lo que te he dicho ahorita, ¿no? El cloro. ¿El cloro qué necesita? ¿Ganar o perder? ¿Te acuerdas dónde estaba el cloro? ¿En qué? ¿Está cerca? ¿A Está qué cosa? cerca. A un gas noble, exacto. Está cerca a un gas noble. Le falta uno nomás para parecerse, ¿no? Le falta uno. Y en cambio, ¿qué pasa con el sodio? ¿El sodio qué pasa? Mientras que al cloro le falta un hito. ¿Qué tiene el sodio? Le, le Tiene sobra. que perder uno. Esa es la idea, ¿no? Y por esa cuestión es que surge el cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Uno le falta, otro le sobra, ¿no? ¿Entiendes? Somos tal para cual, hay que juntarnos. Me conviene estar contigo, porque a ti te sobra y a mí me falta. Entonces, hagamos un acuerdo, ¿no? Es un ejemplo muy interesante. Creo que a esto le llaman enlace metálico. Hay que verlo con calma, ¿sí? Y el de acá es este covalente polar, ¿sí? Entonces, muy interesante. Fíjate que incluso ya los nombres, ¿no? Esto es fundamental, señores, para lo que es reacciones y para lo que es nomenclatura. Así que, obviamente, con esta clase no te va a bastar, pero tienes que ver videitos por ahí, tienes que, en un buen sentido, ¿ya? En un buen sentido, acosar a tu profe en el sentido de las preguntas, ¿no? No en un mal sentido, ¿no? Acosarlo con preguntas, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Claro, ¿no? En un buen sentido, ¿ya? Bueno, al profesor que, principal me refiero, ¿ah? Yo soy mentor. Bueno, entonces, el enlace químico, ahí está, mira, ves, detalles del iónico, covalente, metálico, son muy interesantes, puente de hidrógeno, muy interesantes. Tengo entendido que estos son para explicar por qué las aguas se juntan con otras aguas, ¿ya? O sea, de por sí, ¿no? De por sí, el H2O
ya es una molécula, ¿no? Pero se junta con otro H2O, ¿ya? Y ese enlace, más o menos se le conoce así, ¿no? Como eh, puente de hidrógeno, ¿ya? Hay una cuestión interesante que ver, ¿ya? Bueno, los covalentes, el polar, el no polar, y así, ¿no? El coordinado. Esos son detallitos que también tienes que conocer para explicar las cuestiones. El enlace químico, ¿qué cosa es? Bueno, ya te lo acabo de mencionar, ¿no? Es lo que conecta, lo que une a los átomos. ¿Entre quiénes se hace? Electrones. Aquí lo fundamental son los electrones. Los electrones, ¿de acuerdo? Em, entonces vamos a ver, ¿no? Covalente, iónico, metálico, todos esos te van a ayudar. Entonces, la fuerza para unir los átomos recibe el nombre de elemento químico, le da estabilidad a un compuesto. Bueno, acá hay varios ejemplos, ¿no? El benceno, el metano. Justo yo estoy ahorita estudiando el tema de la glucosa. Estoy también esforzándome, ¿no? Esto pues es ciencia, como te digo, hay que repasar, hay que estudiar. Yo estoy ahorita en este tema, glucosa, estoy estudiando química orgánica, estamos viendo carbohidratos, está interesante, te comentaré. Y bueno, entonces ejemplos de compuestos con enlace metálico, aquí ves, ¿no? Por ejemplo, el fierro, el cobre, enlace iónico, aquí está, enlace iónico. Me parece que el que te dije de cloruro de sodio, me parece que es un enlace iónico, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Y por qué se unen? Se unen para lograr el equilibrio. La regla del octeto, ¿ves? Lo que te dije hace un rato, la regla del octeto, ¿sí? Este es el boro, ¿te acuerdas? El boro. ¿Y qué pasa con el boro? Al boro em, también, pues, también necesita, en este caso, llegar a 8, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para llegar a esos 8? Se va a comunicar con los flúor. Aquí ves un flúor por acá, otro flúor por acá, otro flúor por allá, que le van a prestar, en este caso, 3 electrones. Y ahí van a estar, digamos, intentando lograr esta regla del octeto. La electronegatividad, ¿no? Que te dije hace un rato en la tabla, que es la capacidad para atraer electrones, va a ser muy importante, ¿no? De hecho, eh, esto define el tipo de enlace, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es igual a 0, el enlace es covalente no polar. Y si la diferencia es diferente de 0, es covalente polar, ¿sí? Y mayor a 1.7 es iónico, y así es. Entre 0 y 1.7 es covalente polar, pero mayor es iónico, ¿sí? Entonces, como te decía, acá el profesor, al menos el que yo tuve la suerte de tener, que es justamente el profesor Pilkan, dejaba o permitía pues consultar la tabla periódica y ahí veías la electronegatividad, ¿no? Tú te dabas cuenta por qué es covalente, por qué es iónico, por esa electronegatividad, ¿ya? ¿Qué? Entonces, aquí está un ejemplo de lo que son enlaces. El enlace iónico, fíjate lo que sucede acá. Hay un átomo ahí, perdón, un electrón, ¿verdad? Un electrón que le sobra litio, y se lo va a dar al flúor. Lo mismo pasaba con el cloro, ¿te acuerdas? Y el sodio. Algo semejante es lo mismo, la misma cuestión, ¿no? Le cede y otro acepta. Y aquí ya te das cuenta, ¿no? Si te pregunto,
¿Quién es más electronegativo? A ver si me ayudan a entenderlo. ¿El sodio o el cloro? ¿Quién es más electronegativo? ¿El sodio o el cloro? El El cloro. cloro. El cloro, claro, porque atrae el electroncito que tiene el sodio. El ejemplo que está acá arribita es muy semejante al del cloruro de sodio. Es muy semejante. ¿Sí? Claro. Bien, en el covalente lo que hay es una compartición. Una compartición. Como te puse en el ejemplo del agua. El ejemplo del agua para mí es mi ejemplo más predilecto. También se puede hacer, ¿ves? Estos son en diagramas, son lo que te decía, mapas mentales, que yo te recomiendo que hagas, ¿ya? Si es enlace entre iones, pues enlace iónico, o también enlace metálico, enlace metálico. Los átomos tienen enlace covalente y también las moléculas, pues intermoléculas, ahí está, ¿no? El enlace de hidrógeno es para conectar varias aguas, por ejemplo, varias aguas, ¿sí? ¿Correcto? Otra forma de entenderlo, enlace iónico. Y bueno, aquí ves, ¿no? La sal común, claro, la cloruro de sodio, muy bien. El covalente, agua, que ya te comenté, polar. Eh, los sólidos de red covalente, bueno, acá hay el diamante. Y en el caso de metálico, bueno, enlace metálico, el cobre, el iridio, ahí está, el que te mencioné, que está en el espacio. Tenemos también enlace iónico o electrovalente, ese es su otro nombre. El iónico es cuando uno gana y otro pierde, pues, ¿no? Cuando esto sucede, están cargados, están cargados. ¿Y esto de qué te habla? De propiedades magnéticas también. Uno, tú sabes, ¿no? Los opuestos se atraen, es la idea, ¿no? Los opuestos se atraen, ¿no? Claro. En el momento en el que uno acepta, si el clorito acepta un electrón, se va a cargar negativamente, ¿no? Si el sodio suelta su electrón, se va a cargar positivamente, ¿sí? Entonces acá hay, los opuestos se atraen, pues, ¿entiendes? Como decía el filósofo Heráclito, ¿no? Los contrarios, los opuestos se atraen, pues. Entonces ahí tienes, justo en este caso, aplicando la regla del octeto, que es una regla fundamental, fundamental. Ahora, eh, continuando, este ejemplo es bonito, ¿no? Cómo lo explica el maestro, en este caso el señor Cloro, arrebata a la señorita Electrón, ¿no? En manos del villano, el señor Sodio, dice, ¿no? El sodio tiene un electrón ahí sobrante, entonces el cloro, como es más electronegativo, ¡pa! Se lo queda, ¿no? Se lo queda, ¿sí? Y bueno, el sodio no tiene que dejarlo nomás, pues, tiene que dejarlo. ¿Cómo es el enlace iónico? Hay transferencia de electrones, se da entre metálicos y no metálicos, ¿sí? Em, justamente, ¿no? Eso quería mostrar también. Aquí también tengo otros, me parece, esto quería mostrarte también, otro tipo de diapositivas, donde están los metales y no metales. Estaba revisando. Ah, aquí está, mira. Esto es, ¿ves? En esta esquinita están los no metales. En esta esquinita. Esta escalerita que ves acá son los metaloides o semimetales, estos rojitos. Estos rojitos. Ah, voy a intentar agrandar. Claro, ahí está. Y todos estos verdes son los metales. Todos los verdes. Son bastantes. La mayoría son metales. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué te decían, no? Que el enlace iónico, me parece, ¿no? Se da entre un metal y un no metal. ¿Qué es lo que eso decían? ¿No? Ya pues, el cloro es un no metal y el sodio es un metal, ¿ves? Por eso está el enlace, ¿ya? Muy bien. Continuando, entonces, sólidos, mira, todos son sólidos.
Estas son ya cositas de detalle, el punto de fusión, son frágiles, ¿no? Esas son ya cositas ya de detalle, ¿no? La estructura de Lewis, o de Lewis, es cómo, digamos, distribuir, ¿verdad? Eh, los, los puntitos, los puntitos. ¿Por qué? ¿Por qué van estos puntitos? Se supone que son los electrones de la última capa, o los más externos. Por eso que es bueno que aprendas la tabla, ¿no? Porque en el grupo uno, ¿cuándo hay externos? Uno. Uno. Linaca Rubio, ¿verdad? En el grupo 2, ¿cuántos hay externos? Puede ser dos. Dos, ¿ves? Luego pasas al 3. ¿Cuántos en el grupo de los boroides? ¿Cuántos hay? 3. Carbonoides, 4. Es por eso que el carbono va a establecer, digamos, por ejemplo, el CH4, ¿no? Si no me equivoco, el CH4. mm, Me parece que es el metano, déjame confirmar, eh, es, por supuesto, en este caso, la explicación de por qué. ¿Por qué se conecta con 4 hidrógenos? Porque los hidrógenos, el hidrógeno quiere pues completarse, quiere llegar a ser como el helio, y el carbono necesita 4 para llegar a 8, por la regla del octeto. Entonces, ya te das cuenta de la utilidad de la tabla periódica. Esto no tiene por qué sorprenderte, ¿ya? La ciencia es sistemática. ¿Qué significa que sea sistemática? Que lo que aprendiste en la clase de antes, lo vas a aplicar en la clase de después. Es por eso que yo también te recomiendo algo, digamos, algo, no te vayas a molestar, ¿no? Pero nunca faltes a clase, ¿no? Salvo de repente pues, por un tema personal muy fuerte, ¿no? Salvo por eso, ¿no? Incluso si faltas, procura ponerte al día de repente, ¿no? De repente buscando al profe y diciéndole dónde da más clases o cosas así, o buscando en YouTube videos también, puede ser. Pero es que la ciencia es así, la ciencia es sistemática. Lo de antes se va a aplicar después. Es por eso que tú llegas de repente a una clase, faltaste 2 semanas, estás perdido, pues, ¿no? Faltaste 2 semanas, ¿no? Estás perdido. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenemos que ser un poquito más puntuales, asistir a clases. Entonces, mira, por ejemplo, acá lo que te decía, ¿no? La última capa, el silicio tiene 4. Es por eso que aquí tiene su distribución de Lewis. Su distribución de Lewis. ¿A quién no le vamos a dar ni a quitar nada? A los gases nobles. Porque están completos, pero tienen 8, como te decía, ¿no? Ellos, por eso decimos que son estables. Son compuestos estables. No necesitan estar con nadie, ¿no? Por eso la palabra noble, ya vas a darte cuenta, ¿no? Cuando lleves química inorgánica, los gases nobles reciben el nombre de nobles como la nobleza, ¿no? Bueno, tú sabes que la nobleza malentendida, o sea, la aristocracia, los aristócratas, tú sabes que difícilmente se casan con gente del pueblo, ¿no? O sea, es algo muy, muy poco usual. Que un rey, que un príncipe heredero al trono se case pues con, digamos, la que vende pescado en el mercado, ¿no? Puede pasar, puede, pero es muy, muy extraño. En el caso de la química simplemente no pasa. Los gases nobles son nobles y entre ellos nomás, con ellos nomás se satisface, ¿ya? Ahí está la regla del octeto, planteada por Cossel y Lewis. Entonces, ¿qué quieren ellos? En la última capa llegar a 8 pares de electrones para conseguir una configuración tipo gas noble o parecerse al gas noble, que es para mí la forma de entenderlo. Bien, a ver, em, una pregunta un poquito tramposa, ¿no? Lo que estoy señalando ahorita, lo que estoy señalando ahorita, una pregunta tramposa, ¿es un átomo o una molécula? Lo que estoy señalando ahorita con mi dedito aquí, con este lapicito, ¿es un átomo o una molécula? Pregunta tramposa, ¿no? ¿En serio? ¿Nadie me responde? ¿Es una? Átomo. Es una molécula. Molécula.
Mole- Sí, profe, pero ¿por qué no hay otro amiguito? No hay un carbono, no hay un hidrógeno. Pero basta que haya más de uno. Para que sea átomo, solamente tiene que haber uno. ¿Ya? Ahora mira esto, ¿ah? Acá acá hay un, ¿qué cosa? Un enlace. Te pregunto, ¿qué tipo de enlace será? Te voy a poner Covalente. covalente. ¿Ya? Te voy a pasar la diapositiva donde está la respuesta, ¿ya? Mira. Acá está. Acá está. Muy bien. Covalente, pero ¿qué más te falta? Covalente polar. Que estuviste cerca, ¿no? Es covalente no polar. ¿Quién me explica por qué es no polar? Porque recuerda, la diferencia de electronegatividades debe ser igual a 0. ¿Entiendes que la diferencia de electronegatividades en esta molécula de oxígeno, ¿te das cuenta? ¿Es 0? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque la electronegatividad de este se va a restar de la electronegatividad de esta. ¿Y aquí es igual a 0? Porque son la misma. La explicación es simple, por eso es un enlace covalente no polar, ¿verdad? Así era, ¿no? No polar. Claro, enlace covalente no polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades es igual a 0. ¿Qué te parece? ¿Sí? Enlace covalente no polar. Muy bien. Em, sigamos. Acá tenemos tipos de pares de electrones. Aquí están los enlaces. Ah, ya, enlace doble, enlace triple, ¿no? Claro. Enlace simple, enlace doble, el enlace triple. Claro, los enlaces no son solamente rayitas, ¿no? Pueden ser rayitas dobles. Cuando hablamos de rayitas dobles, se supone que son 4, ¿no? 4 electrones los que están en juego. Cuando es una rayita, son 2 electrones los que están en juego. Si son 2, serán 4. Si son 3, serán 6. 6 electrones los que están en juego. ¿Sí? Y todo esto corresponde a los de valencia, a los electrones de valencia. Bien. Em, justamente aquí está el agua, mira. Aquí está el agua. ¿Ya? Eh, aquí te das cuenta la pregunta, ¿no? ¿Es un enlace covalente? Sí. Hay dos posibilidades, ¿no? Que sea polar o no polar, pero no puede ser no polar, ¿no? No puede ser, porque tendría que ser lo mismo, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Es enlace covalente polar, polar, ¿sí? Eh, porque las electronegatividades son distintas, ¿no? Y al distanciarse, o sea, perdón, al restarse una de otra, pues va a provocar un resto, va a provocar un número ahí, ¿no? Tenemos el enlace covalente, que es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos no metálicos, unidos a dos átomos no metálicos. ¿Cuáles son los no metálicos? Son estos poquitos nomás que están aquí, amarillitos, ¿no? Recuerda que gases nobles no, todo lo que está acá, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y los demás que están acá, ¿no? ¿Ves? Entre estitos, no, solamente entre estitos van a haber enlaces. ¿De qué tipo? Covalente. Covalente. Entonces, un electrón es proporcionado por cada átomo, o sea, atrae hasta los núcleos positivos de ambos átomos. Son enlaces más comunes que los enlaces iónicos. Sí, pues, en las moléculas de organismos vivos, o sea, ya hablamos orgánicamente, ¿no?
Los covalentes suelen ser más abundantes en química orgánica, ¿no? Esos son los más, digamos, los que más se ven. Tenemos covalencia polar, covalencia no polar y la coordinada. Ya conoces estas dos, felizmente. Ya conoces lo que es los enlaces covalentes polares, cuando la diferencia de electronegatividades es entre 0 y 1.7, ¿no? Eso va a ser pregunta de examen, seguramente, ¿eh? Bueno, 0 y 1.7, es un detalle interesante, ¿no? 0 y 1.7, ¿no? Por ahí estaba. Aquí está. 0 y 1.7, ¿ves? Si la diferencia de electronegatividades es mayor que 0 y menor que 1.7, es covalente polar. Si es mayor que 1.7, es iónico. Si es mayor. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos. Entonces, enlace covalente es el agua. Una sola molécula está compuesta de 2 hidrógenos y un oxígeno. Muy bien. Entonces, cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones. Correcto. Muy bien. Uy, mira, características del enlace covalente también son cositas que tienes que aprender. Algunos son detallitos que son datos. Por ahí te puede venir la pregunta. Igual, a veces con la ley se te queda, ¿no? Esto es cuestión de leer un poco eh, y a veces preguntar al maestro, ¿no? La naturaleza de estos conceptos para que te quedes. Seguramente ustedes ya saben, ¿no? Lo que es un punto de fusión. ¿Qué es un punto de fusión? ¿Sabes qué es la fusión? Pasar de qué estado a qué estado. Sería de líquido a sólido o de sólido a líquido. ¿No sabes? Es esta de acá, la fusión. La fusión, ¿no? Punto de fusión. Pasar de sólido a líquido. Es por eso que es muy elevado, ¿no? Por ejemplo, una barra de acero. Tú sabes que una barra de acero es sólida. ¿La puedo volver líquida? Sí, pero con altísima temperatura, ¿me entiendes, no? Sí hay, así se puede volver. El metal se puede volver líquido, obviamente a altísimas temperaturas, ¿ya? Muy bien. Tipos de enlace covalente, sobre todo desde acá, ¿no? El eh, covalente, en este caso coordinado dativo, los electrones aporta uno solo de los elementos y el covalente normal. Puede haber simple, puede haber doble, puede ser triple, ¿te acuerdas? Te decía acá, hay 2 electrones en juego, hay 4 y hay 6 electrones en juego. Muy bien. Ahí tienes, ¿no? El simple, se comparten 2 electrones. Y aquí ponen al cloro. ¿Ves? ¿Ves que dice molécula? No dice átomo, dice molécula. Ya sabes, es una molécula, no es un átomo. Bueno, está hecho de 2 átomos, pero es molécula. Molécula. Bien. Ahí tienes entonces la molécula de cloro. Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar acá? Em, es un enlace covalente, ¿no? Ahí, ¿quién me responde? ¿Enlace covalente polar o no polar? ¿Qué sería? ¿Enlace covalente polar o no polar? ¿Te lo olvidaste? Es no polar. Y ya sabes la explicación, ¿no? Porque ¿cómo es su diferencia de electronegatividades? Igual a, la diferencia de electronegatividades es igual a, dado que es el mismo elemento y tienen la misma electronegatividad, es como restar x menos x, pues. ¿Qué te va a quedar? Cero.
Por eso es enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. Doble. Doble. Enlace doble, aquí como te decía, hay 4 elementos en juego. 4, perdón, electrones en juego. Cada átomo aporta 2 electrones. Y también hay triple, donde cada átomo aporta 3 electrones. 13. Ahí tienes la molécula de nitrógeno. Bien. En los 3 casos son enlaces covalentes no polares, ¿eh? En los 3 casos. Dando ejemplos de no polares. Ahí está, ¿ves? El puro u homopolar. Es lo que te decía, bebé. Son siempre, cuando son los mismos elementos, son no polares. Son no polares. ¿Por qué crees tú que son no polares? ¿Qué significa no polar? Que no hay qué. No hay polos. ¿Qué son polos? Vamos a llamar así, ¿no? Polos son como oposiciones, ¿verdad? ¿Sí? No sé, por ejemplo, a nivel político, el Perú está polarizado. Tú sabes que ahorita el Perú a nivel político está polarizado, ¿no? ¿A qué me refiero polarizado? A cualquiera de la calle le preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Perú está mal políticamente? Y algunos que te van a decir, y lo que te digo es cierto, ¿no? Sobre todo si el que te responde tiene filiación política de izquierda, te va a decir que la culpa es de la derecha, ¿no? Y el otro, el que tiene filiación política de derecha, te va a decir que la culpa es de la izquierda, ¿no? El Perú está fuertemente polarizado, ¿no? O sea, a cualquiera le preguntas y te van a hacer respuestas, ¿no? Así. En serio, ¿eh? Por eso está polarizado, porque está dividido, ¿verdad? En oposiciones. En cambio, ¿por qué esto se llamará covalente no polar? Porque no hay oposición. ¿Y por qué crees que no hay oposición? ¿Quién me responde? ¿Por qué crees que no hay oposición? Porque se trata ¿del mismo qué? ¿Elemento? Exacto, es el mismo elemento. En cambio, en el H2O no son el mismo elemento. Por eso es que es un enlace covalente polar. Nada más. Esa es la cuestión, ¿ves? Siguiente, ya estamos a unas cuantas diapos ya de terminar. Enlace, ahí bien, te pone un ejemplo de enlace covalente, ¿verdad? Ah, mira, sí, sí me acuerdo, mi memoria no me falla, era el metano, ¿ves? El CH4 es el metano. El carbono pues tiene 4 electrones, 4 electrones, y requiere 4 más para volverse un octeto, ¿sí? Claro, el CH4. Esto que ves acá es el CH4, ¿no? El metano, el metano, ¿sí? Muy bien. Enlace covalente polar, polar. ¿Qué sucede en este caso? En enlace covalente polar, te decía, era cuando la diferencia de electronegatividades está entre 0 y 1,7. Enlace covalente polar, 0 y 1,7. Si es más de eso, ya es iónico. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El NaCl. El NaCl es el cloruro de sodio, que es iónico. Es iónico. Porque es más, pues. Es más que 1,7. Ahí está. Entonces, en un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre átomos y pasan más tiempo en un lugar que en otro. Bien, ahí está. Por ejemplo, acá, ¿no? El HCl, ¿no? Es por eso que también hay, en este caso, polaridad. Polo positivo, polo negativo. Lo mismo ocurre en el agua. En el agua también se establece esa división. Aquí está, ¿ves? Lo que te decía el agua. Aquí está el agua, mira. Aquí están los dos polos. Polo positivo, por lo general, está vinculado al hidrógeno. Al hidrógeno más adelante te vas a dar cuenta que también le van a llamar protón.
Por ahora no te dice para no confundirte, ¿ya? Pero sí, sí, más adelante el hidrógeno es responsable de protonación, ¿no? Ya eso lo vas a ver más adelante. Por ahora solamente te comentan que es parte del polo. Estamos en un enlace covalente polar, el agua. Un enlace covalente no polar, ahí tienes dos cloritos, por ejemplo, dos cloritos, dos oxígenos, covalente no polar. No hay polo, pues porque son iguales. Digamos, aquí piensan igual, ¿no? Pues no polar, no hay polaridad porque piensan igual. En cambio, aquí sí son polares porque piensan diferente. El oxígeno piensa una cosa y el hidrógeno piensa otra cosa muy distinta, ¿no? ¿Qué sé yo, pues, no? Por para mí, pues el hidrógeno piensa en ganar, ¿no? Electrón. En, en, en cambio, el oxígeno, pues, más bien pretende compartir. Covalente coordinado, o también llamado el dativo. Es un tipo especial de enlace covalente. Aquí, en lugar de aportar un electrón, cada átomo, los dos electrones son aportados por el mismo átomo. O sea, hay uno que se esfuerza más. Hay uno que se esfuerza más. Esto lo ves acá con esta flechita. Aquí ves una flechita. Eso. Por eso le va a llamar dativo. Dativo. Y a esta estructura le llaman ion de hidronio. También tenemos el ion de amonio, el NH4+. Resulta de una adición de un hidrógeno a una molécula de amoníaco, que era NH3, la volvieron NH4, aquí está, ¿no? Entonces, él le da el, el nitrógeno, el nitrógeno. Entonces, esto suele ocurrir, ¿no? O sea, como te das cuenta aquí, esta es la molécula de agua que tú ya conoces, esta es la molécula de agua, pero le agregan, ¿no? Le agregan un hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que forzando esto, la única solución que ve el átomo para mantenerse es que el oxígeno le dé, ¿sí? Que sean aportados para que pueda haber la unión. Igualmente acá, tienes aquí el amoníaco, que es el NH3, que ya está enlazado, pero se le fuerza a que acepte uno más, y bueno, aquí ya el nitrógeno tiene que ceder sus electrones para lograr ese enlace. Y el puente de hidrógeno, como ya te... Ahí está, ¿te acuerdas que te comenté, no? Pero aquí era entre hidrógeno y oxígeno aquí. Es un puente, por eso se unen varias moléculas, por eso este es un enlace molecular. Varias moléculas se unen y lo que consiguen es, ¿qué cosa? Lo que consiguen es eh, explicar por qué, digamos, se mantienen juntas los átomos que hay en una gota de agua, por ejemplo. Bien, entonces, acá hay pues, como te decía, ¿no? El átomo de hidrógeno tiene una carga positiva y atrae a la densidad iónica de un átomo cercano en el espacio. Esta fuerza es la responsable de mantener la estructura, por ejemplo, del ADN, de las proteínas. Es muy importante, ¿no? Para explicar cómo funciona la vida, cómo funciona. Fuerzas intermoleculares. Tenemos tres tipos. Ya hemos hablado de uno, puente de hidrógeno. Ahí está, puente, ya hemos hablado de uno. Ahora podemos hablar o mencionar brevemente las fuerzas de Van der Waals. Las de Van der Waals aparecen los conceptos de dipolo inducido, dispersión del hondo, entre otras. Hay fuerzas intermoleculares,
que son las interacciones que existen entre moléculas. Se atraen o rechazan las moléculas cuando están juntas. Entonces, acá cuando hay atracción o repulsión se produce cargas positivas y negativas. Estas fuerzas intermoleculares son importantes para mantener los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Las fuerzas de Van der Waals son intermoleculares, atractivas o repulsivas, diferentes de aquellas que generan enlaces iónicos, perdón, enlaces atómicos, claro, como iónicos, metálicos o covalentes. Fuerzas de London son las interacciones que se producen entre moléculas no polares, o también entre gases nobles. Sí, pues los gases nobles también se presentan así, ¿no? Por ejemplo, el helio 2, ¿no? O el argón 2, ¿no? No ves al argón solito, no lo ves, ¿no? Igual que el hidrógeno, por lo general, el hidrógeno también así viene, ¿no? Con dos. ¿Cómo se llaman esas fuerzas que, digamos, lo comunican, que mantienen la estabilidad? Fuerzas de London. Bien, correcto. Las fuerzas dipolo-dipolo se presentan entre moléculas polares. Entre moléculas polares, como el agua, que carezcan de enlaces oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno o hidrógeno flúor. Los puentes de hidrógeno solo se presentan entre moléculas cuya estructura necesitan enlaces, que son los ya mencionados. Y bueno, ya para ir cerrando, el enlace metálico. El enlace metálico. ¿Sí? Ahí tienes, ¿no? Los electrones de valencia. De valencia. Aquí son importantes el tema de la valencia para entender este enlace metálico. De este modo, pues todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa. Bien. Que los envuelve sin que estos pertenezcan a ningún núcleo en particular. Entonces, son pues, digamos, enlaces eh, ya que te van a, digamos, ¿no? Eh, permitir entender la naturaleza de esta sustancia en particular, enlace metálico. ¿Cuáles son las características del enlace mencionado? Acá conducen bien el calor y la electricidad, porque son metálicos, son dúctiles y maleables. Hay un brillo metálico, ¿sí? Hay un bajo calor específico, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá sería pues la sesión de hoy. No sé si tiene de repente alguna pregunta, alguna duda. Ahorita seguramente llega la mentora, seguramente para que pasen algún link de asistencia o algo así. A ver, por favor, vamos a estar al tanto.
Rafael culminó tu mentoría, ¿verdad? Hola, hola, sí. Ya, chicos. Ok, muchísimas gracias a los que aún se han quedado hasta el último de la mentoría. Muchas gracias, Rafael. Tu mentoría ha sido muy dinámica, muy divertida. Estoy atenta a ello. Y gracias, chicos. Yo ya tomé su asistencia de ustedes y nos estamos esperando la siguiente semana en la siguiente mentoría. ¿Sí? Por el medio del WhatsApp, yo les voy a estar enviando el link de la grabación. Y asimismo, Rafael, ¿te puedes por favor comprometer a enviar las PPTs por ahí, por el WhatsApp, para que los Claro. chicos que quizás no pudieron conectarse puedan revisarlo de manera rápida y así no haya inconvenientes en los exámenes? Bueno, chicos, me despido. Muchísimas gracias. Los espero para el siguiente reforzamiento. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.